Jake Morrison caminó lentamente por el largo pasillo que conducía a la Cámara del Consejo. Su traje diplomático negro se sentía pesado sobre sus hombros. El peso no era de la tela, sino de 15 años de intentar lograr la paz entre los humanos y las 47 especies alienígenas que gobernaban la galaxia. Las paredes a su alrededor estaban hechas de piedra blanca y lisa que parecía brillar con luz propia. Símbolos extraños de diferentes mundos cubrían las superficies. Jake había aprendido a leer la mayoría de ellos durante sus años como diplomático jefe de la Tierra. Hoy deseaba no poder entender lo que decían. Muchos de los símbolos hablaban de unidad y paz. Jake lo sabía mejor ahora. Llegó a las enormes puertas que conducían a la cámara principal. 2 guardias estaban a cada lado. Uno era una criatura alta y azul con 4 brazos del Imperio Zapiriano. El otro era un ser de cristal flotante de la Hegemony. Ambos tenían armas que podían matarlo en segundos. Jake les Azantio cortésement. No le devolvieron el saludo. Las puertas se abrieron con un suave siseo. Jake entró y sintió que se le encogía el corazón. La cámara era enorme, con un techo tan alto. Desapareció en la sombra. En el centro había una mesa negra con forma de círculo. 47 sillas la rodeaban. Cada una diseñada para un tipo diferente de cuerpo alienígena. Solo una silla parecía hecha para un humano. Jake caminó hacia su asiento y se sentó con cuidado. A su alrededor, los representantes del Consejo Galáctico ya hablaban entre sí. Sus voces creaban una extraña música de clics, silbidos, zumbidos y sonidos que ninguna garganta humana podría hacer. Jake había aprendido a hablar varios idiomas alienígenas, pero hoy todos usarían los dispositivos de traducción integrados en la mesa. El canciller Bexy se puso de pie a la cabecera de la mesa. El ser de cristal medía 3,6 metros y parecía un diamante viviente. Cuando la luz lo golpeó de la manera correcta, los arcoíris bailaban en las paredes. Hoy no había belleza en la vista. La voz de Bexy llegó a través del traductor de Jake, fría y aguda como el hielo invernal. El Consejo llama a esta sesión al orden. Bexy anunció: estamos aquí para discutir el problema humano que amenaza la paz galáctica. Jake mantuvo la calma, pero por dentro estaba furioso. El problema humano, como si su gente fuera una enfermedad que necesitaba cura. Había escuchado este lenguaje antes, pero nunca tan abiertamente en una sesión formal. Una criatura que parecía una babosa gigante cubierta de baba púrpura levantó uno de sus tentáculos. Jake lo reconoció como el hablante mortín del colectivo. Los humanos se expanden demasiado rápido, dijo a través del traductor. Construyen colonias sin pedir permiso. Toman recursos que pertenecen al Consejo. Es correcto. De acuerdo. Un ser parecido a un pájaro con plumas doradas. Los humanos se niegan a seguir los procedimientos de escaneo adecuados al entrar en nuestro espacio. Ocultan su verdadera fuerza militar. Esto demuestra que no se puede confiar en ellos. Jake quería hablar, pero conocía las reglas. Los humanos solo podían hablar cuando el Consejo se lo permitía. Así que se sentó y escuchó mientras especie tras especie enumeraban quejas sobre su gente. La Unión Botánica estaba preocupada por los métodos de cultivo humanos. La Federación Acuática se quejó de las naves humanas en sus rutas marítimas. El gremio minero afirmó que los humanos estaban robando sus campos de asteroides. Mientras las quejas continuaban, Jake sintió una pequeña vibración en su cráneo. Fue su implante neuronal recibiendo un mensaje codificado. Solo unos pocos humanos tenían estos dispositivos y eran completamente invisibles para los escáneres alienígenas. El mensaje era de la almirante Lisa Carter, comandante de la flota humana. Jake, tenemos un problema. Nuestros satélites espías han detectado movimientos masivos de la flota alienígena en el espacio humano. Se están posicionando para atacar mientras te mantienen ocupado con estas conversaciones. El Consejo planea invadirnos. A Jake se le heló la sangre, pero no dejó que su expresión cambiara. Llevaba semanas sospechando algo así. El momento de estas sesiones diplomáticas era demasiado conveniente. Cada vez que los humanos intentaban expandir o mejorar sus defensas, el Consejo pedía más conversaciones. El canciller Vestay volvía a hablar. El Consejo ha tomado una decisión sobre la situación humana. La humanidad debe reducir su flota militar en un 70%. Todas las colonias humanas más allá del sistema de almas deben aceptar la supervisión del Consejo. Las naves humanas deben someterse a la inspección de las fuerzas del Consejo en todo momento. El cristal se detuvo y miró directamente a Jake. Si la humanidad rechaza estos términos razonables,
el Consejo se verá obligado a tomar medidas para proteger la paz galáctica. Jake recibió otro mensaje de la almirante Carter. Jake, tienen más de 600 naves posicionadas alrededor de nuestras colonias. Esto no es una negociación. Es rendirse o morir. Alrededor de la mesa, las cabezas alienígenas asintieron en acuerdo con las demandas del canciller. Jake vio satisfacción en sus extraños rostros. Pensaron que tenían a los humanos atrapados. Creían que una especie joven como la humanidad no tenía más opción que someterse a su sabiduría y poder superiores. El representante zapirano, un guerrero llamado General Ketmore, habló. Los humanos son impredecibles. Desarrollan nuevas tecnologías demasiado rápido. Hacen demasiadas preguntas sobre cosas que permanecerían en secreto. Deben ser controlados antes de que se conviertan en un peligro para el orden establecido. Jake casi rió. Impredecible. Eso fue probablemente lo más amable que cualquier extraterrestre había dicho sobre los humanos. Lo que llamaban impredecibles, los humanos llamaban creativos. Lo que veían como preguntas peligrosas, los humanos veían como curiosidad y el deseo de aprender. El canciller Tai se puso de pie de nuevo. El embajador Morrison. El Consejo requiere una respuesta inmediata a nuestros términos. ¿Aceptará la humanidad la protección y la guía del Consejo, o debemos considerar otras opciones? Jake miró alrededor de la cámara una vez más. Vio seres de mundos que había visitado, especies que había intentado comprender y con las que había intentado entablar amistad. Había pasado años aprendiendo sus costumbres, respetando sus creencias y buscando puntos en común. Ahora entendía que nunca lo habían visto como un igual. Para ellos, él solo era un animal inteligente que necesitaba ser domesticado. Jake se levantó lentamente. Todos los ojos alienígenas en la cámara se centraron en él. Podía sentir el peso de su atención como una fuerza física presionando sus hombros. Cuando habló, su voz era tranquila y firme. Los sistemas terrestres unidos agradecen la oferta del Consejo, dijo con cuidado. Sin embargo, esto es una decisión importante que requiere consulta con nuestro gobierno. Solicito un receso para poder discutir estos términos con los líderes de la Tierra. La forma cristalina del canciller Best brilló con lo que Jake había aprendido a reconocer como satisfacción. Muy bien. El Consejo concede un receso de 12 horas. Esperamos su respuesta cuando nos volvamos a reunir mañana. Al terminar la sesión y comenzar a salir de la cámara, Jake permaneció sentado. Ya no pensaba como un diplomático que intentaba llegar a un acuerdo y a la paz. Por primera vez en 15 años, Jake Morrison pensaba como un humano que acababa de descubrir que sus supuestos amigos planeaban apuñalarlo por la espalda. La verdadera conversación estaba a punto de comenzar. Jake Morrison cerró la puerta de sus aposentos diplomáticos y activó las cerraduras de seguridad. La habitación era pequeña pero cómoda, con una cama, un escritorio y una gran ventana que dejaba ver las estrellas. Había vivido en esta habitación durante 3 meses durante la actual ronda de conversaciones de paz. Ahora se preguntaba si la volvería a ver. Caminó hacia su escritorio y presionó un botón oculto. Una sección de la pared se deslizó para revelar un avanzado equipo de comunicación humana. Los extraterrestres pensaron que habían escaneado todo en su habitación. No tenían idea de que la tecnología humana era mucho más avanzada de lo que creían. Jake activó el sistema de holograma seguro. En segundos, la imagen de la almirante Lisa Carter apareció frente a él. Era una mujer alta con cabello corto y gris y penetrantes ojos azules. Su uniforme mostraba las estrellas del rango militar más alto de la Tierra. Detrás de ella, Jake podía ver el puente del US Defiance, el buque de guerra más poderoso de la humanidad. Jake, gracias a Dios que estás a salvo. Lisa dijo, no estábamos seguros de si te dejarían salir con vida de la cámara. Creen que me tienen atrapado, respondió Jake. Cuéntame todo sobre los movimientos de la flota. La expresión de Lisa se volvió sombría. Es peor de lo que pensábamos. Nuestro oficial de inteligencia, Ryan Phillips, ha estado rastreando sus naves durante semanas. La llaman Operación Cosecha Silenciosa. Otra figura apareció en el holograma. Ryan Phillips era un joven de cabello castaño y mirada vivaz. Vestía el uniforme de los servicios de inteligencia de la Tierra. En sus manos tenía un bloc de datos lleno de gráficos y números. El embajador Morrison Ryan comenzó. Hemos identificado 732 naves de guerra alienígenas posicionadas alrededor de colonias humanas. Se han estado moviendo lentamente a su lugar durante los últimos 6 meses.
Mientras ustedes han estado hablando de paz, ellos se han estado preparando para la guerra. Jake Sinchio Nauseas. ¿Cuántas colonias están en riesgo? Todos ellos, respondió Ryan. Todos los mundos humanos fuera del sistema Saúl están rodeados. Planean atacar simultáneamente mientras mantienen a la flota principal de la Tierra ocupada defendiendo el sistema natal. Lisa se inclinó hacia adelante. Hay más. Jake. Hemos descifrado sus códigos de comunicación. El ataque no es solo por territorio. Quieren esclavizar a nuestra gente y robar nuestra tecnología. Están particularmente interesados en nuestros sistemas de inteligencia artificial y nuestros motores más rápidos que la luz. Jake se sentó pesadamente en su silla. Durante 15 años había creído que la paz era posible. Había pensado que los seres inteligentes podrían encontrar formas de coexistir a pesar de sus diferencias. Ahora se enteró de que los extraterrestres habían estado planeando la destrucción de la humanidad desde el principio. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Jake. Según sus comunicaciones, el ataque comienza en 18 horas, dijo Ryan. Están esperando que rechace sus demandas mañana. Eso les dará la excusa que necesitan para afirmar que los humanos son irrazonables y peligrosos. Jake activó otro canal de comunicación. El holograma se expandió para mostrar a la presidenta Ellen Brooks en su oficina en la Tierra. Era una mujer fuerte en su sesentón, con cabello plateado y ojos inteligentes. Detrás de ella estaba el general Paul Adams, jefe de las fuerzas militares de la Tierra. Señor presidente, dijo Jake, supongo que ha estado monitoreando nuestra conversación. Cada palabra, respondió Ellen. Jake, quiero que sepas que tus años de servicio diplomático no han sido en vano. Nos has dado tiempo para prepararnos para este momento. El general Adams dio un paso al frente. Era un hombre grande con la cara llena de cicatrices y manos que parecían haber visto muchas batallas. Embajador, los extraterrestres creen que conocen nuestra fuerza militar. Creen que tenemos 1.200 naves de guerra activas, según las cifras que hemos compartido durante las negociaciones del tratado. Jake Sinchio. Es correcto. Siempre hemos sido honestos sobre nuestras capacidades. El general sonrió y no fue una expresión agradable. Hemos sido honestos sobre algunas cosas. Les hablamos de nuestra flota regular. Nunca mencionamos nuestras fuerzas de reserva, nuestros astilleros ocultos ni nuestros nuevos diseños de naves. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Jake. Tenemos 8.300 naves de guerra listas para el combate. Adams respondió, hemos estado construyendo en secreto durante los últimos 10 años. Cada colonia humana tiene plataformas de defensa ocultas. Cada nave comercial lleva armas que pueden destruir cruceros alienígenas. Nos hemos estado preparando para este día desde que conocimos al Consejo. Jake se quedó mirando el holograma en shock. 8,000 naves, ¿cómo es posible? El presidente Brooks, respondió Jake, has estado haciendo tu trabajo a la perfección. Los mantuviste hablando mientras nosotros hacíamos el nuestro. Cada retraso diplomático nos dio más tiempo para construir naves y entrenar tripulaciones. Cada compromiso que hiciste los convenció de que los humanos eran débiles y fáciles de controlar. Lisa Carter habló. Nuestros diseños de naves se basan en tecnología de las 47 especies del Consejo. Mientras hacías amigos y construías confianza, aprendíamos todo lo que pudimos sobre sus fortalezas y debilidades. Ryan Phillips activó su panel de datos. Sabemos cómo funciona cada sistema de armas alienígena. Hemos identificado puntos débiles en los diseños de sus naves. Hemos mapeado sus líneas de suministro y redes de comunicación. Lo más importante es que hemos instalado programas de infiltración de IA en sus sistemas informáticos. Jake sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo de que su gente hubiera estado tan bien preparada. Tristeza de que todos sus años de intentar construir la paz se hubieran basado en una mentira. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. El general Adams se acercó a la cámara. Jake, necesitamos que regreses a esa cámara mañana y hagas lo que mejor sabes hacer. Manténlos hablando tanto tiempo como sea posible, hazles creer que están ganando hasta el momento en que ataquemos. ¿Podemos ganar esta pelea?, preguntó Jake. La expresión de Lisa Carter se endureció como el acero. Jake, creen que están cazando ovejas. Mañana descubrirán que han acorralado a una manada de lobos. El presidente Brooke se puso de pie. Jake, te voy a pedir que hagas algo que va en contra de todo en lo que crees. Quiero que les mientas. Hazles creer que estamos considerando sus demandas.
Manténlos concentrados en las negociaciones mientras nuestras flotas se posicionan. Jake pensó en los rostros alienígenas alrededor de la mesa del consejo. Recordó su satisfacción petulante cuando dieron su ultimátum. Lo habían mirado como si fuera una especie de animal entrenado, haciendo trucos para su diversión. ¿Qué pasa después de que termine la pelea?, preguntó Jake. ¿En qué tipo de galaxia queremos vivir? Ellen Brooke sonrió con tristeza. Esa es una pregunta para mañana. Jake, esta noche nos preparamos para la guerra. Los hologramas se desvanecieron dejando a Jake solo en sus aposentos. Caminó hacia la ventana y miró las estrellas. En algún lugar afuera, humano. Las flotas se movían a través de la oscuridad hacia sus objetivos. En unas pocas horas, la galaxia aprendería que la humanidad no era la especie débil que el Consejo creía que eran. Jake había pasado 15 años tratando de encontrar el lugar de la humanidad en la civilización galáctica. Mañana los ayudaría a crear un lugar completamente nuevo. La era de la diplomacia humana estaba terminando. La era de la fuerza humana estaba a punto de comenzar. Se sentó en su escritorio y comenzó a prepararse para la actuación más importante de su vida. Mañana regresaría a esa cámara y desempeñaría el papel de un diplomático desesperado en busca de la paz. Los extraterrestres nunca sospecharían que detrás de su expresión preocupada, Jake Morrison estaba contando las horas hasta que la humanidad les mostrara de que eran realmente capaces los humanos. La última noche pacífica en la historia galáctica estaba terminando. Jake Morrison entró en la cámara del Consejo exactamente 12 horas después de haberse ido. Su rostro mostraba preocupación y cansancio, tal como los extraterrestres esperaban. Por dentro se sentía completamente diferente. Ya no era un diplomático que esperaba la paz. Era un soldado preparándose para la guerra. La cámara zumbaba con conversaciones extraterrestres. Jake podía oír satisfacción en sus extrañas voces. Creían. Habían ganado incluso antes de que comenzara la reunión. El canciller Vestay se paró en su lugar, su cuerpo de cristal, reflejando las luces de la cámara como un arco iris viviente. El embajador Morrison Bexy dijo: el Consejo espera que la Tierra haya tomado la decisión sabia. Han llegado a aceptar nuestros generosos términos. Jake caminó lentamente hacia su silla. Cada paso estaba planeado. Cada movimiento estaba diseñado para mostrarles a los extraterrestres lo que querían ver. Se sentó y colocó las manos planas sobre la mesa negra. El canciller Vestay dijo: miembros del Consejo, Jake comenzó: he hablado con mi gobierno sobre tu oferta. La decisión no fue fácil. Alrededor de la mesa, cabezas alienígenas se volvieron hacia él. Jake sintió su atención como el calor de un fuego. Esperaban su rendición durante 15 años. Jake continuó: he servido como la voz de la humanidad en esta cámara. He intentado tender puentes entre nuestras especies. He creído que las diferentes formas de vida podrían encontrar puntos en común. El general Kate More, del Imperio Zapiriano, se inclinó hacia adelante. Deja de perder el tiempo, humano. Danos tu respuesta. Jake miró directamente al guerrero de piel azul. ¿Quieres una respuesta? Te daré una. Se levantó lentamente. Al levantarse, su expresión comenzó a cambiar. El diplomático preocupado estaba desapareciendo. En su lugar había alguien más duro y peligroso. Cometiste un error, dijo Jake en voz baja. Pensaste que nuestro deseo de paz era debilidad. Creíste que nuestra disposición a hablar significaba que teníamos miedo de luchar. La forma cristalina del canciller Best comenzó a brillar con más intensidad. ¿Qué estás diciendo, humano? Jake metió la mano en su maletín diplomático y sacó un pequeño bloc de datos. Lo colocó sobre la mesa donde todos pudieran verlo. Este contiene información completa sobre la operación Cosecha Silenciosa, cada posición de la nave, cada plan de ataque, cada especie involucrada en su conspiración para invadir el espacio humano. La cámara explotó con Voces alienígenas furiosas. Las criaturas rugieron y silbaron indignadas. El canciller Bexy alzó los brazos para pedir silencio. ¿Cómo se atreven a acusar al Consejo de conspiración?, gritó Bexy. Guardias, arresten a este humano por espionaje. Jake sonrió. No era una expresión amistosa. Adelante, intenten arrestarme. El comandante Tony Stevens y su equipo de seguridad avanzaron desde sus posiciones alrededor de la cámara. Habían estado esperando este momento. Sus manos se dirigieron a sus armas, pero aún no las desenvainaron. Verás, Jake, continuó,
mientras hablaba de paz contigo, mi gente se preparaba para la guerra. Te creías muy listo al posicionar tus flotas alrededor de nuestras colonias mientras me mantenías ocupado aquí. El portavoz Mortín, del colectivo, levantó un tentáculo viscoso. Imposible. Nuestra seguridad es perfecta. Ningún humano podría penetrar nuestras comunicaciones, rió Jake. Tu seguridad es perfecta contra otras especies del Consejo, pero nunca entendiste de lo que son capaces los humanos. Mientras planeabas esclavizarnos, lo aprendíamos todo sobre ti. Activó un pequeño dispositivo en su muñeca. Por toda la cámara, los dispositivos de comunicación alienígenas comenzaron a chispear y humear. La luz de emergencia comenzó a parpadear mientras los sistemas informáticos de la estación comenzaban a fallar uno a uno. ¿Qué está pasando?, exigió una criatura con aspecto de pájaro del gremio minero. Inteligencia artificial humana, explicó Jake con calma. Llevamos meses infiltrándonos en sus redes. Todos los sistemas de esta estación están ahora bajo nuestro control. La voz del canciller Vestay se tornó aguda por el pánico. Esto es un acto de guerra. No, respondió Jake. Esto es un acto de supervivencia. Declaraste advertirnos hace 6 meses cuando comenzaste a mover tus flotas a posición. Hoy simplemente respondemos. Las luces en la cámara se atenuaron a energía de emergencia. A través de las ventanas, los extraterrestres podían ver sus naves de guardia comenzando a la deriva impotentes a través del espacio. Los virus informáticos humanos estaban apagando sus motores y armas. Jake activó su comunicador de muñeca. Almirante Carter, este es el embajador Morrison. El Consejo ha mostrado su verdadera naturaleza. La humanidad se retira de todos los tratados y acuerdos. Ejecuten la operación Regreso a casa. La voz de Lisa Carter se transmitió claramente por toda la cámara. Entendido, Jake. Todas las flotas humanas están en posición, comenzando la liberación de nuestras colonias ahora. Los extraterrestres alrededor de la mesa comenzaron a entrar en pánico. Algunos intentaron activar sus propios comunicadores, pero los dispositivos estaban muertos. Otros gritaron órdenes a los guardias que ya no podían oírlos. Jake miró alrededor de la cámara una última vez. Durante 15 años creí en la posibilidad de la paz. Pensé que los seres inteligentes podrían aprender a vivir juntos a pesar de sus diferencias. Tú me enseñaste que estaba equivocado. Comenzó a caminar hacia las puertas de la cámara. Comandante Stevens. Y su equipo formó un círculo protector a su alrededor. ¿A dónde crees que vas?, gruñó el general Kate Moore levantándose de su silla. Jake se detuvo y se dio la vuelta. Me voy a casa. General. De vuelta a una especie que no confunde la amabilidad con la debilidad. De vuelta a la gente que entiende que a veces hay que luchar por lo que se cree. La forma de cristal del canciller Vestay brillaba tan intensamente que dolía mirarlo. El Consejo nunca permitirá esto. Aplastaremos a la humanidad por esta traición. Puedes intentarlo, dijo Jake simplemente. Pero primero tendrás que salir de esta estación. Y eso podría ser un problema. Como si en cuyos sistemas de gravedad artificial comenzaran a fluctuar. Los alienígenas más ligeros comenzaron a flotar hacia el techo, mientras que los más pesados encontraron que su peso aumentaba incómodamente. Verás, Jake explicó, los sistemas de soporte vital de esta estación ahora están controlados por IA humana. Los recicladores de aire, los generadores de gravedad, los sistemas de procesamiento de residuos, todo. No son prisioneros, pero ustedes. Tú tampoco irás a ninguna parte hasta que decidamos dejarte ir. Llegó a las puertas de la cámara, que se abrieron suavemente al acercarse. Los alienígenas intentaron seguirlo, pero las puertas se sellaron tras la delegación humana. Mientras Jake caminaba por el pasillo hacia su nave de transporte, podía oír el pánico resonando por la estación. Voces alienígenas gritaban órdenes que nadie podía obedecer. Alarmas de emergencia gemían mientras un sistema tras otro se desconectaban. El comandante Stevens corrió a su lado. Señor, nuestra nave está lista para la salida inmediata. Todo el personal humano ha sido evacuado de la estación. Jake asintió. Bien. Señala a la flota que estamos despejados. Es hora de mostrarle a la galaxia lo que sucede cuando se amenaza a la humanidad. Tras ellos, el mayor centro diplomático de la historia galáctica se estaba convirtiendo en una prisión para sus propios gobernantes. La especie que había pensado en conquistar fácilmente a la humanidad estaba aprendiendo su primera lección sobre el ingenio humano. Jake Morrison, el último embajador de la Tierra ante el Consejo Galáctico, se iba a casa. Cuando regresara,
no sería como un diplomático en busca de la paz. Sería como el representante de una especie que acababa de declarar su independencia de civilización galáctica. La era de la sumisión humana había terminado. La era del dominio humano estaba a punto de comenzar. La nave de transporte de Jake Morrison se liberó de la estación del Consejo justo cuando las primeras flotas humanas aparecían en toda la galaxia. Desde su asiento en el compartimento de pasajeros, observó a través de la ventana cómo el espacio alrededor de la estación diplomática se llenaba de naves de guerra alienígenas inutilizadas que flotaban indefensas en la oscuridad. El comandante Tony Stevens se sentó frente a él monitoreando las comunicaciones de la flota humana. Sir Almirante Carter informa que la operación regreso a casa avanza antes de lo previsto. Todas las colonias humanas informan de una defensa exitosa. Jake asintió, pero no dijo nada. Estaba pensando en los 15 años que había pasado intentando hacer la paz. Todas esas reuniones, todos esos compromisos, todas esas esperanzas de un futuro mejor. Ahora comprendía que los alienígenas se habían estado riendo de él todo el tiempo. A través de la galaxia, el capitán Ben Hughes lideró la fuerza de ataque Alpha hacia la flota Ceprian enmascarada cerca de Próxima Centauri. Su nave insignia, la US Thunder, era una de las nuevas naves de guerra humanas que el Consejo nunca había visto. Era rápida, fuertemente armada y protegida por escudos que podría detener cualquier arma alienígena conocida. Capitán, detectamos 412 naves zapirianas, informó su oficial de navegación. Están dispuestas en su formación de batalla tradicional. Ben sonrió con tristeza. Formaciones tradicionales contra enemigos no convencionales. Esto terminará pronto. Todas las naves se preparan para atacar. Recuerden que estos son los mismos alienígenas que planean esclavizar a nuestras familias. El comandante de la flota zapiriana, Worsing Enalk, observó con confianza las naves humanas que se acercaban. Su especie había sido guerrera durante miles de años. Habían conquistado docenas de mundos y derrotado a innumerables enemigos. ¿Qué tan difícil podría ser destruir unas pocas naves de una especie joven? Naves humanas, lo superan en número 4-1. Transmisión Dentech. Ríndanse ahora y morirán rápidamente. Ben Hughes respondió personalmente. Flota zapiriana, han amenazado colonias humanas y planeado la esclavización de nuestro pueblo. Estamos aquí para enseñarles por qué eso fue un error. La batalla comenzó con los ceerianos disparando sus cañones de plasma tradicionales. Rayos de energía verde brillante se dispararon a través del espacio hacia las naves humanas. Los alienígenas esperaban ver naves humanas explotar en brillantes bolas de fuego. En cambio, las naves humanas parecían brillar y doblarse mientras los rayos de plasma las atravesaban sin causar daño. Los zapirianos miraban confundidos mientras sus armas más poderosas no tenían ningún efecto. Guerra imposible. Cantante Nalk. Fragmento. Nuestras armas pueden destruir cualquier escudo conocido. Ben Hughes activó el sistema de comunicación de su nave. Sus armas están diseñadas para luchar contra otras especies del Consejo. Ya no somos una especie del Consejo. La nave humana aceleró repentinamente a velocidades que deberían haber sido imposibles. Se movieron a través de la formación ceyana como tiburones a través de un banco de peces. Armas humanas que los alienígenas nunca habían visto antes atravesaron su armadura más fuerte como si fuera de papel. En 10 minutos, la mitad de la flota zapiriana estaba destruida o a la deriva sin poder en el espacio. Los supervivientes intentaron retirarse, pero las naves humanas eran más rápidas que cualquier cosa que el Consejo hubiera construido jamás. Mientras tanto, cerca de las colonias mineras de Taeti, la coronel Amy Rodríguez dirigía operaciones terrestres contra fuerzas colectivas que ya habían aterrizado en 3 mundos humanos. Sus soldados llevaban armaduras servomotoras que incorporaban tecnología de una docena. Especies diferentes. El colectivo esperaba luchar contra soldados humanos con armas básicas y tácticas simples. En cambio, se encontraron enfrentándose a un enemigo que parecía conocer cada uno de sus movimientos antes de que lo hicieran. Señora, ¿cómo estamos prediciendo su ataque con tanta precisión?, preguntó el sargento Pete Wilson mientras su escuadrón rodeaba a un grupo de guerreros colectivos. Amy sonrió dentro de su casco. Hemos estado estudiando sus tácticas durante años, sargento Bill. Sus diplomáticos exigían nuestra rendición, sus militares nos enseñaban cómo luchan. Las fuerzas colectivas en la superficie intentaron pedir ayuda desde sus naves en órbita, pero esas naves ya estaban siendo atacadas por fuerzas espaciales humanas. Los extraterrestres se encontraron aislados y rodeados por un enemigo que habían subestimado enormemente. El Dr. Kevin Walsh se encontraba en el centro de comunicaciones de la Tierra,
preparándose para transmitir un mensaje a todos los mundos habitados de la galaxia. Como principal experto de la humanidad en psicología alienígena, comprendió exactamente qué palabras tendrían el mayor impacto. Ciudadanos de la galaxia, él comenzó. Durante 15 años, la humanidad ha intentado encontrar su lugar entre ustedes. Compartimos nuestro conocimiento, abrimos nuestras fronteras y buscamos la cooperación pacífica. A cambio, planearon nuestra destrucción. Sus palabras fueron traducidas a todos los idiomas alienígenas conocidos y transmitidas en todas las frecuencias de comunicación. En miles de mundos, miles de millones de seres alienígenas escucharon el mensaje. Creían que éramos débiles porque preferíamos hablar a luchar. Pensaban que éramos primitivos porque éramos jóvenes. Asumieron que éramos indefensos porque pedimos ayuda. Se equivocaron en todo. Por toda la galaxia, los comandantes militares alienígenas estaban recibiendo informes de derrotas devastadoras. Flotas humanas aparecían en sistemas que deberían haber sido imposibles de alcanzar. Soldados humanos usaban tácticas y armas que nadie había visto antes. En el mundo natal de la Unión Botánica, el jardinero principal observaba las noticias con creciente horror. Los pacíficos seres vegetales habían apoyado el plan del Consejo porque temían la expansión humana. Ahora veían naves humanas destruyendo flotas zapiranas y se preguntaban si habían cometido un terrible error. ¿Cómo es posible? Feltar le preguntó a su asesor militar. Los humanos nos dijeron que solo tenían 1200 naves. Mintieron. El asesor respondió, nuestras fuentes de inteligencia informan que tienen más de 8000 naves. Han estado construyendo una flota secreta durante años. De vuelta en el transporte de Jaque, el comandante Stevens recibió una actualización del almirante Carter. El almirante informa que el 60% de la flota de invasión alienígena ha sido destruida o capturada. Las naves restantes se están retirando a sus sistemas de origen. Jaque miró las estrellas y sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque su gente había sobrevivido a la trampa. Tristeza porque había llegado. ¿A esto qué hay de las bajas de nuestro lado? Preguntó Jake. Mínimo, señor. Menos del 1% de pérdidas en todos los teatros de operaciones. Los alienígenas no estaban preparados para nuestras verdaderas capacidades. Jake asintió. Buena señal. Almirante Carter. Dígale que comience la fase 2 de la operación. ¿Qué es la fase 2, señor? Jaque se dio la vuelta. Desde la ventana. Vamos a visitar a todas las especies que participaron en la operación Cosecha Silenciosa. Vamos a mostrarles lo que sucede cuando se amenaza a la humanidad y nos aseguraremos de que nunca vuelvan a cometer ese error. La nave de transporte giró hacia casa dejando atrás los restos de la flota alienígena y las ruinas de la diplomacia galáctica. Tras ellos, la mayor alianza militar de la historia galáctica se estaba dando cuenta de que habían elegido a la especie equivocada para subestimarla. La galaxia estaba a punto de descubrir de que eran realmente capaces los humanos cuando dejaron de fingir ser inofensivos. Habían pasado 3 meses desde que la humanidad se alejó del Consejo Galáctico. Jaque Morrison se encontraba en su nueva oficina a bordo de la estación diplomática humana observando las obras de construcción que se estaban llevando a cabo en el espacio a su alrededor, donde el antiguo Consejo la estación había flotado una vez. Los humanos estaban construyendo algo completamente diferente. La estación era más grande que la anterior y estaba mucho más fuertemente defendida. Naves de 17 especies alienígenas diferentes se movían cuidadosamente alrededor de los equipos de construcción humanos esperando permiso para acercarse. Estos no eran los orgullosos miembros del Consejo que una vez exigieron la rendición de la humanidad. Estos eran enemigos derrotados que pedían piedad. El comandante Tony Stevens entró en la oficina con un bloc de datos. Señor, tenemos 3 especies más que solicitan negociaciones de paz por separado. La Federación Acuática, el gremio minero y la hegemonía cristalina. Jaque se apartó de la ventana. La hegemonía. Esa es la gente del canciller Bexy. Sí, señor. Aparentemente, el canciller fue destituido del poder después de la fallida invasión. Su nuevo líder está pidiendo una reunión personal con usted. Jaque sonrió sin humor. ¿Cómo han caído los poderosos? ¿Cuál es el estado de nuestras operaciones militares? Stevens consultó su bloc de datos. El almirante Carter informa que todas las colonias humanas están seguras. Ahora controlamos las principales rutas comerciales que solían pertenecer al Consejo.
El capitán Hughes ha establecido bases permanentes en 12 sistemas que anteriormente eran fuera de los límites de la expansión humana. Jake asintió. Los últimos 3 meses lo habían cambiado todo. Las especies que una vez habían tratado a los humanos como animales peligrosos ahora tenían miedo de entrar al espacio humano sin permiso. El consejo que parecía tan poderoso se estaba desmoronando mientras sus miembros luchaban entre sí. La presidenta Ellen Brooks apareció en la pantalla de comunicaciones de la oficina. Ella estaba llamando desde la Tierra, donde atendía solicitudes de docenas de especies alienígenas que buscaban nuevos acuerdos comerciales con la humanidad. Jake, ¿cómo van las negociaciones? Preguntó. Mejor de lo esperado, señora presidenta. Los alienígenas están aprendiendo que los humanos pueden ser socios comerciales razonables cuando se nos trata con respeto. Ellen sonrió. Es asombroso cuanto más razonables se vuelven todos cuando te tienen miedo. ¿Qué pasa con las especies que se niegan a negociar? La expresión de Jake se endureció. La almirante Carter los está manejando. El Imperio Zapiriano perdió el 80% de su flota y se niega a admitir la derrota. Les estamos enseñando que el orgullo es caro. Izzo, el puente de la US. Desafío. La almirante Lisa Carter revisó los últimos informes de inteligencia. El mundo natal de los zapirianos estaba rodeado de naves humanas y su gobierno finalmente estaba listo para discutir los términos de la rendición. El almirante zapiriano principal, el cantante de guerra, solicita permiso para hablar con usted. Informó su oficial de comunicaciones. Póngalo en pantalla. Ordinó Lisa. La imagen de un alienígena azul alto apareció en la pantalla principal. El cantante de guerra Calamore no se parecía en nada a la orgullosa especie guerrera que había amenazado a la humanidad meses atrás. Su armadura era dañado, sus armas habían desaparecido y sus ojos mostraban el agotamiento de la derrota. El almirante Carter comenzó el Imperio Zapirano, que desea discutir los términos para el fin de las hostilidades. Lisa se reclinó en su silla de mando. Interesante. Hace 3 meses, su gente planeaba esclavizar a la mía. Ahora quiere hablar de paz. Subestimamos las capacidades humanas, admitió Calamore. Creímos en la inteligencia del Consejo sobre su fuerza militar. Nos equivocamos. Sí, lo estaba. La pregunta es, ¿qué está preparado para hacer al respecto? El líder zapiriano inclinó la cabeza. Lo que la humanidad requiera, no podemos continuar esta guerra. Sus naves son más rápidas, sus armas son más fuertes y sus tácticas están más allá de nuestro entendimiento. Lisa asintió. Haré que se reúna con nuestro equipo diplomático. Pero entienda esto. Guerrero. Los días en que podía amenazar a las colonias humanas terminaron. Ahora seguirá nuestras reglas. De vuelta en la estación diplomática humana, Jake se reunía con delegados de la Unión Botánica. Los seres con aspecto de planta habían estado entre los primeros en solicitar conversaciones de paz después de ver lo que sucedió con las especies más agresivas. El jardinero principal habló a través de un dispositivo de traducción. El embajador Morrison, la Unión Botánica desea disculparse por apoyar las acciones del Consejo contra la humanidad. Jake estudió al alienígena cuidadosamente. La Unión Botánica siempre había sido una de las especies más pacíficas del Consejo, pero aún así habían votado a favor de la esclavitud de la humanidad. Las disculpas son un buen comienzo, respondió Jake. ¿Pero qué están dispuestos a ofrecer a cambio de la paz? Nuestros conocimientos agrícolas, dijo Beltar rápidamente. Podemos enseñarles a cultivar alimentos en mundos que parecen imposibles de cultivar. Podemos compartir nuestras plantas medicinales que curan enfermedades que sus médicos nunca han visto. Jake tomó nota en su bloc de datos. Eso es útil, pero deberías entender que la humanidad ya no está interesada en ser socios menores en la civilización galáctica. Ahora hacemos nuestras propias reglas. Las negociaciones continuaron durante horas con Jake, estableciendo cuidadosamente la nueva realidad. La humanidad ya no pedía permiso para expandirse o explorar. Estaban informando a otras especies sobre lo que pretendían hacer. El Dr. Kevin Walsh se unió a Jake para almorzar en la plataforma de observación de la estación. A través de las ventanas podían ver equipos de trabajo alienígenas construyendo nuevas secciones de la estación bajo supervisión humana. Es extraño, dijo Kevin al observar a un grupo de trabajadores colectivos instalando equipos de comunicación. Hace 6 meses, estos mismos seres planeaban invadir nuestras colonias. Ahora trabajan para nosotros. Jake asintió. El miedo es un poderoso motivador. Están aprendiendo que la cooperación es más rentable que la conquista. ¿Crees que esto durará? Kevin preguntó,
o lo intentarán de nuevo cuando crean que nos hemos debilitado. Jake sonrió con tristeza. Pueden intentarlo, pero descubrirán que la humanidad no se debilita. Nos volvemos más fuertes. Una nueva nave apareció a lo lejos, acercándose lentamente a la estación. Jake la reconoció como una nave de hegemonía, probablemente llevando al nuevo canciller que quería negociar con la humanidad. Otro antiguo enemigo que viene a pedir condiciones, observó Jake. ¿Recuerdan cuando solíamos rogarles por fragmentos de territorio y derechos comerciales? Kevin Rio. Ahora nos ruegan por el derecho a existir en la misma galaxia. ¿Cómo cambian los tiempos? El comunicador de Jake vibró con un mensaje de la almirante Carter. El Imperio Zapiriano se había rendido oficialmente y ofrecía pagar tributo a la humanidad a cambio de la paz. El gremio minero pedía permiso para seguir operando en sistemas que ahora controlaban los humanos. La Federación Acuática quería contratar naves humanas para proteger sus rutas comerciales. Jake dijo en voz baja: ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubiéramos aceptado sus demandas originales? Jake pensó en la pregunta por un momento. Nos habríamos convertido en esclavos, Kevin, nuestras colonias habrían sido tropezado de recursos, nuestra gente habría trabajado hasta la muerte en minas y fábricas alienígenas, nuestros hijos habrían crecido como sirvientes de especies que los veían como animales. Se giró hacia la ventana observando a los trabajadores alienígenas construyendo el nuevo centro de poder de la humanidad. En cambio, elegimos luchar, elegimos mostrarles de qué son realmente capaces los humanos, y ahora la galaxia nos pertenece. El comandante Stevens entró en la plataforma de observación. Señor, el nuevo canciller de hegemonía solicita permiso de atraque inmediato. Dice que tiene información importante sobre otras especies que planean resistir la expansión humana. Jake sonrió. Por supuesto que si los antiguos enemigos siempre tienen información para vender cuando están desesperados por aliados. Se puso de pie y se enderezó el uniforme. Dile al canciller que puede atracar, pero asegúrate de que entienda las reglas. Ahora está entrando en el espacio humano, sigue la ley humana. Mientras Jake caminaba hacia la bahía de atraque para encontrarse con otro líder alienígena derrotado, pensó en cuánto había cambiado desde que salió de la Cámara del Consejo hace 3 meses. Entonces había sido la voz de la humanidad pidiendo aceptación, ahora era el juez de la humanidad decidiendo que merecían sobrevivir en el nuevo orden galáctico. La galaxia seguía observando a la humanidad, pero ahora observaban con miedo y respeto en lugar de desprecio. Y Jake Morrison ya no era un embajador en busca de la paz, se había convertido en el arquitecto del nuevo imperio de la humanidad entre las estrellas. La era de la diplomacia humana había terminado. La era del dominio humano había comenzado.